Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga en este día, en esta mañana. Sea usted muy bienvenido a este servicio de escuela dominical en la clase de los adultos. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y en esta oportunidad vamos a ver el estudio número 3, que lleva como título Una vida de poder espiritual. El contexto se encuentra en Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al 21. Recordando un poquito lo que estuvimos viendo, ¿cierto?, en los capítulos anteriores, hemos estado aprendiendo que Dios, en su gracia, unió a judíos creyentes y gentiles creyentes en un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Jamás fue conocido, ni siquiera imaginado, en la época del Antiguo Testamento. Se trataba de un secreto celosamente guardado en la mente de Dios hasta que en su momento fue revelado. Esto es lo que bíblicamente se llama un misterio. Veamos entonces algunos detalles del misterio que fue revelado a Pablo. Siempre va a ser una bendición poder aprender, escuchar, estudiar la palabra de Dios. Así que si tiene una Biblia, le voy a invitar que la pueda abrir ahí en Efesios capítulo 3. Vamos a estudiar los versículos en esta sección del 1 al 6. Pero antes de entrar de lleno a estudiar este pasaje bíblico, debemos indicar que Efesios 3, desde el versículo 1 al 13, es un paréntesis en la carta que escribió Pablo. Luego de exponer las gloriosas verdades concernientes a la unidad de la Iglesia en Cristo, el apóstol Pablo se dispuso a orar. Por eso empezó el versículo diciendo, por esta causa. Pero inmediatamente salió del asunto de su oración y entró a explicar el misterio de la formación de la iglesia. No es sino a partir del versículo 14, ahí en el capítulo 3, donde el apóstol retoma su idea de orar. Con este antecedente, entonces, veamos en primer lugar el portavoz del misterio. Efesios 3.1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vemos, por tanto, que el portavoz del misterio es el apóstol Pablo. Pablo se define a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Pensemos un poco en esta declaración. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba en calidad de prisionero en Roma, acusado de sedición en la provincia romana de Judea en aquella época. Por supuesto que esta acusación era infundada, pero mientras se demostraba la inocencia de Pablo, se lo mantenía en prisión. Entonces, siendo prácticos, Pablo era un prisionero del Imperio Romano. Pero en el texto vemos que Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma, sino como un prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que sobre el Imperio Romano estaba como soberano el Señor Jesucristo, y la manera de ver las cosas le indicaba que si estaba preso era porque el Señor Jesucristo así lo quería, y esta manera de ver las cosas hacía más llevadera la dura experiencia que debe haber soportado Pablo en prisión. Más aún, para Pablo, el ser prisionero de Cristo tenía sus beneficiarios. Los beneficiarios eran los gentiles. Por vosotros los gentiles, dice el texto. En el versículo 13 dirá que sus prisiones eran la gloria de los gentiles. Solamente Dios puede cambiar una tragedia en gloria. En Efesios 3, versículo 2, Pablo dice lo siguiente: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Según esto, además de ser un prisionero, Pablo, el portavoz del misterio, se consideraba un administrador de la gracia de Dios. El versículo 2 se asume una condición como un hecho. Los efesios habían oído que a Pablo le fue dada por Dios la administración o el manejo de su gracia para los gentiles.
De esta manera, entonces, hemos examinado al portavoz del misterio, quien es el apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús y administrador de la gracia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver entonces en esta sección el proceso para conocer el misterio. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Notamos acá que la manera de conocer un misterio es mediante la revelación. La revelación es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, por la cual los pensamientos en la mente de Dios son transferidos a la mente de un hombre para que él lo dé a conocer a otros hombres. Pablo, el portavoz del misterio, recibió la revelación y, según su propio testimonio, con anterioridad escribió sobre esto brevemente, pero en esta oportunidad proveerá mayores detalles. En tercer lugar, vamos a considerar en esta sección la prueba del misterio. Efesios 3:4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está apelando al conocimiento que se puede extraer de la lectura de sus escritos, para probar que a él le fue revelado el misterio. ¿Qué ánimo da saber que por la lectura de la palabra de Dios podemos asimilar el conocimiento de los misterios de Dios? En cuarto lugar, en esta sección, vemos la problemática del misterio. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este texto confirma lo que dije anteriormente, que el misterio del que estoy hablando no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero no para siempre, sino solamente hasta el momento que fue revelado. ¿Cuándo fue revelado? Pues cuando Pablo estaba escribiendo este libro o la carta a los Efesios. ¿A quiénes fue revelado? Bueno, a los apóstoles y profetas neotestamentarios, quienes eran hombres separados y consagrados a su oficio. A esto se refiere la palabra santos. ¿Quién hizo posible la revelación del misterio? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien conoce lo más profundo de Dios, quien puso en la mente de los apóstoles y profetas el misterio, para que sea dado a conocer a todos los hombres. Y aquí surge una interrogante. ¿Está Dios revelando otros misterios hoy en día? La respuesta es no. Una vez que se completaron los 66 libros que componen la Biblia, la revelación de Dios cesó. La misma Biblia prohíbe añadir o quitar algo de la Biblia, lo cual implica que todo lo que Dios quiso revelar al hombre está en la Biblia. Finalmente, en esta sección vamos a considerar el pronunciamiento del misterio. Hemos hablado bastante del misterio, pero hasta ahora no hemos dicho cuál es este misterio. Pues vamos a eso. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En esencia, el misterio revelado por Dios a Pablo tiene que ver con el hecho que los creyentes gentiles son coherederos de todas las cosas con los creyentes judíos. Más específicamente, tanto el creyente gentil como el creyente judío pertenecen a un mismo cuerpo, que es la Iglesia, y comparten, al igual que los judíos, las promesas mesiánicas. El medio para alcanzar esto es la predicación del Evangelio. Hemos visto entonces que no hay nada misterioso en la palabra misterio. Simplemente es dar a conocer por revelación algo que estaba escondido en la mente de Dios. El misterio del que hemos hablado tiene que ver con la formación de la Iglesia, en la cual los creyentes gentiles somos coherederos con los creyentes judíos. Además, somos miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. Siguiendo adelante,
Sigamos examinando ahora desde el versículo 7 al versículo 13. El primer asunto que vamos a considerar es el precio a pagar para ser ministro del misterio. En el mundo en el cual vivimos, estamos acostumbrados a pensar que si hay algo que verdaderamente vale, debe costar mucho. Esto representa un desafío a la razón del incrédulo. Cuando el incrédulo llega a saber que con solo depositar su fe en la persona y obra del Señor Jesús llegará a ser salvo, sin necesidad de hacer ninguna obra, sin ningún sacrificio, razona y dice: esto no puede ser, porque si la salvación es tan valiosa, no puede ser que no cueste nada. Pero esto es lo que enseña la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2, del 8 al 9. La salvación es gratis para el pecador, pero a Dios le costó todo. Pues para hacer posible la salvación del pecador, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo similar a esto de la salvación ocurre en relación con el ministerio de Pablo. Note lo que dice Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Qué es lo que pagó Pablo para ser ministro? Nada. Todo fue por gracia. Pablo no merecía ser ministro. Fue hecho ministro por Dios por el don de la gracia de Dios. Pablo se está refiriendo a su apostolado. No lo merecía. Llegó a ser apóstol por la pura gracia de Dios. Fue un favor no merecido para él. Este regalo inmerecido le fue dado según la operación del poder de Dios. La palabra operación es la traducción de una palabra griega, de la cual también proviene nuestra palabra energía. Pablo necesitaba de mucha energía para cumplir a cabalidad como su ministerio como apóstol. ¿De dónde obtenía esa energía? Pues del poder de Dios. La palabra poder es la traducción de la palabra griega dunamis, de la cual también viene nuestra palabra dinamita y dinámico. ¿Qué seguridad debe haber experimentado Pablo al saber que tenía a su disposición la energía de la dinamita de Dios para poder desarrollar su ministerio? El segundo asunto a considerar es el carácter del ministro. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí tenemos a Pablo abriendo una ventana para dejarnos ver su carácter. Lejos de jactarse por ser escogido para recibir la revelación del misterio, Pablo adopta una actitud que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Esta actitud tiene el nombre de humildad. El hecho de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo no fue un pedestal para que Pablo busque fama, por cuanto él se consideraba a sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. Su mismo nombre, Pablo, significa pequeño. Es hermoso ver la frase que usa Pablo para describir la salvación. Dice que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa algo que es imposible de entenderse en su totalidad. Así es lo que Pablo anunciaba a los gentiles: las buenas nuevas de la riqueza de Cristo. Lo que motiva al pecador a ser salvo no debería ser solamente el obtener su entrada al cielo, sino introducirse en algo tan extraordinario, algo que no se puede entender en su totalidad: las riquezas de Cristo. El tercer asunto que vemos en esta sección es la comisión del ministro del misterio. Efesios 3, del 9 al 12 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El ministerio de Pablo no se limitaba a anunciar solamente el misterio, como Pablo ya lo dijo, sino también de aclararlo, para que sea comprendido lo mejor posible por quienes lo escuchan. Cuando el misterio es entendido, entonces la hermosa y multicolor sabiduría de Dios es conocida por medio de la Iglesia. Dios hace conocer su carácter a través de lo que Él hace. Su poder se dio a conocer en la creación, su amor se dio a conocer en la cruz y su sabiduría se dio a conocer en la Iglesia. Cuando la sabiduría de Dios es dada a conocer, entonces puede ser admirada por los ángeles, quienes están organizados en principados y potestades, que moran en las regiones celestes. Todo esto no sucedió por accidente, sino que responde al propósito eterno diseñado por Dios y ejecutado por Cristo, en quien podemos disfrutar de seguridad, confianza, para entrar directamente a su presencia. El cuarto y último asunto que vemos en esta sección es el consejo del ministro del misterio. El versículo 13 del capítulo 3 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sabiendo que Pablo estaba preso, era probable que algunos creyentes de Éfeso se desanimen al pensar, bueno, esto es el fin, todo esto de la salvación que nos anunció Pablo fue solamente una ilusión pasajera. Para evitar este desánimo, Pablo aconseja a los creyentes a no desmayar, por cuanto él está padeciendo por una causa justa, por algo que es real. Si no fuera verdad lo que él ha anunciado a los creyentes de Éfeso, ¿cómo entonces se explica que él estaba sufriendo por eso? Nadie sufre por algo que sabe que es mentira. Luego termina diciendo que sus aflicciones son la gloria de los gentiles. ¿Cómo es que el sufrimiento de alguien puede llegar a ser la gloria para otros? Esto ocurre cuando aprenden que si otros tuvieron el valor de soportar el padecimiento injusto, entonces nosotros también podremos soportar el fuego de prueba cuando esto se presente. Hemos contemplado entonces a Pablo como el ministro de un misterio. Pablo ha mostrado este misterio y que tiene que ver con que Cristo, tanto judíos como gentiles, compartimos una vida en común. Estas verdades y las que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores son difíciles de entender y más difíciles aún aplicar a nuestro diario vivir. Es por esta causa que el apóstol Pablo hizo ya una oración allá en el capítulo 1, en los versículos del 15 al 23, pidiendo a Dios que nuestro entendimiento sea iluminado para saber cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. En Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 al 19, que es lo que vamos a estudiar a continuación, el apóstol Pablo va a hacer otra oración para que los creyentes de Éfeso, quienes por largo tiempo estaban hundidos en el paganismo, la desesperanza e impiedad, puedan beneficiarse de las riquezas espirituales que ya eran de ellos en Cristo. Veamos esta sección. Entonces, versículos del 14 al 19. Esta sección se trata de la oración que realizó el apóstol Pablo, la cual se inició en el versículo 1 del mismo capítulo, pero que Pablo le interrumpió para explicarnos el misterio de la iglesia entre los versículos 2 al 13. Pablo entonces retoma la oración y lo primero que notaremos es el prólogo de la oración y luego los pedidos de oración. En cuanto a lo primero, el prólogo de la oración, lo tenemos en los versículos 14 y 15. Dice:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Siendo un prisionero en Roma, Pablo debió haber tenido muchos motivos para orar, algunos de ellos por necesidades personales, pero por sobre todo había un motivo por demás importante. Era para que los creyentes comprendan la gloriosa verdad concerniente a la Iglesia, lo cual fue el tema de la carta a los Efesios en los capítulos 2 y parte del 3. Luego Pablo habla de la postura para orar. El texto leído dice que Pablo dobla sus rodillas. Esto se puede entender en su sentido literal, según lo cual Pablo debe haber estado orando de rodillas, o se puede entender en un sentido figurado, para hablar de la actitud de su corazón. Ambas interpretaciones son factibles. Esto podría estimular una pregunta: ¿cuál es la postura correcta para orar? La respuesta es que no existe algo como la postura correcta para orar. En la Biblia tenemos casos de personas que oraron de pie, otros oraron postrados cara al piso y otros lo hicieron de rodillas, como Pablo en este caso. Por tanto, no se puede ser dogmático para señalar a tal o tales posturas como las únicas válidas para elevar a Dios una oración. En una ocasión, un hombre que había ido a una montaña a esquiar perdió el equilibrio y comenzó a rodar montaña abajo, por la empinada ladera. Mientras bajaba dando tumbos, clamó a Dios por ayuda en su desesperación. Dios contestó su oración y, aparte de algunas magulladuras, no resultó con ninguna lesión seria. ¿Podríamos decir entonces que la postura más efectiva para orar es dando tumbos montaña abajo? Por supuesto que no. No se puede decir que por adoptar tal o cual postura para orar, nuestras oraciones van a ser más efectivas. Inclusive, no es obligación orar con los ojos cerrados. Pablo debe haber tenido los ojos abiertos mientras oraba al escribir su carta, porque estaba escribiendo al mismo tiempo que oraba. Además, ¿cómo podríamos vivir en la práctica el mandato de 1 Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar, si siempre tendríamos que cerrar los ojos para orar? Si fuera así, tendríamos que vivir con los ojos cerrados. Pero volviendo a la oración que hace Pablo, notamos también que su oración fue dirigida al Padre. El modelo ideal de oración en el Nuevo Testamento es que la oración se debe dirigir al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de los santos que han partido para estar con Él, así como también de los santos que todavía estamos en la tierra. Qué hermoso saber que somos hermanos del Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Compartimos un mismo Padre. Pasemos ahora a los pedidos de oración. Notamos 5 pedidos, todos ellos de carácter espiritual, no material. Cada pedido es como un peldaño de una escalera que nos lleva a alturas cada vez más elevadas. El primer pedido está en el versículo 16, ahí del capítulo 3. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El pedido de oración de Pablo es que los creyentes sean fortalecidos, no físicamente, sino espiritualmente. Este fortalecimiento es conforme a las riquezas de la gloria de Dios. El fortalecimiento es con poder en el hombre interior, lo cual es obra del Espíritu Santo. Luego tenemos el segundo pedido, que se encuentra en el versículo 17. En su primera parte dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Un hombre interior fortalecido va a permitir que Cristo habite en su corazón por la fe. Esto significa que Cristo sea un residente permanente, no un invitado ocasional en el corazón del creyente. Implica que Cristo tome el control de las emociones, el intelecto y la voluntad del creyente. Esto se logra mediante la fe en lo que Dios ha revelado en su palabra.
Llegamos así al tercer pedido de oración en esta sección. Desde la segunda parte del versículo 17 y el versículo 18 dice: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Este pedido de oración tiene que ver con una cabal comprensión del extraordinario amor de Cristo. Qué hermoso es pensar que cuando Cristo controla nuestro ser, podemos comprender la calidad del amor de Cristo. El cuarto pedido de oración está en la primera parte del versículo 17. Dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En este pedido de oración parecería que hubiera una contradicción. ¿Cómo podemos conocer algo que excede todo conocimiento? Pero no existe contradicción alguna. Lo que Pablo tiene en mente es que un creyente que comprende a cabalidad el amor de Cristo va a experimentar el amor de Cristo en tal medida que lo único que lo limita es su propio conocimiento del amor de Cristo. Esto es maravilloso porque el amor de Cristo siempre tendrá facetas que todavía son desconocidas para el creyente, sin importar su edad o la madurez espiritual que tenga como creyente, y de esa manera por siempre habrá oportunidad para experimentar nuevas emociones de nuestro amor a Cristo. El último pedido de oración en esta sección se encuentra en la última parte del versículo 19, donde dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto sí que es fantástico. El experimentar nuevas y diversas facetas del amor de Cristo nos va a llevar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo máximo que podemos aspirar. Observe que con Cristo ya tenemos todo lo que Dios puede darnos. No hay más que Dios pueda darnos. Dios no se ha reservado nada. Pero la gran pregunta sería: ¿hemos aprovechado en la práctica esta abundante riqueza espiritual que tenemos en Cristo? Pablo intercede en oración por los creyentes, de modo que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ha orado a Dios por todos los creyentes. Si usted es creyente como yo, Pablo ha orado por usted y por mí. ¿Hasta qué punto está siendo respondida la oración de Pablo en usted? ¿Está fortaleciéndose espiritualmente a través del Espíritu Santo? ¿Está Cristo controlando sus emociones, su intelecto y su voluntad? ¿Está logrando cada vez mayores metas en la comprensión del amor de Cristo? ¿Está experimentando nuevas emociones cada vez en su relación de amor con Cristo? ¿Está disfrutando de ser lleno de la plenitud de Dios? Mi oración es que así sea. ¿Qué pedidos, cierto? ¿Cuán diferentes son estos pedidos de los que nosotros normalmente hacemos a Dios cuando oramos? Tenemos una vista tan corta que nos conformamos con pedir migajas a Dios, enfocando solo en lo material y descuidando lo eterno, lo espiritual. Es a la luz de todo lo que Dios ha hecho en su gracia por nosotros que el apóstol Pablo explota en alabanza a Dios al final de su oración. Y de esa doxología vamos a aprender verdades de valor eterno. Los últimos dos versículos, o sea, el versículo 20 y el versículo 21 de Efesios 3, que son cortos versículos, vamos a encontrar mucho sobre la gloria de Dios. Todas las ideas expresadas en estos dos versículos giran alrededor de este asunto. Pero, ¿qué significa gloria? Primariamente, indica el honor resultante de una buena opinión, pero también tiene que ver con la naturaleza de los actos de Dios en la manifestación de sí mismo, es decir, lo que Dios esencialmente es y hace. También indica la manifestación perfecta del carácter de Dios y finalmente el resplandor sobrenatural emanado de Dios. En esta ocasión, Pablo va a pronunciar una maravillosa doxología o discurso para dar gloria, en honor de la persona de Dios por la salvación de judíos y gentiles y por haberlos introducido en un solo cuerpo llamado Iglesia de Cristo.
Entonces, en primer lugar, tenemos al dueño de la gloria. El versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En estas palabras se identifica el dueño de la gloria. El pronombre aquel en este versículo se refiere a Dios. Dios es el único que puede ser glorificado en los términos que utiliza el apóstol Pablo. Pablo describe a Dios como un ser infinitamente poderoso, cuyo poder en consecuencia es capaz de hacer todas las cosas que podamos imaginar y aun aquellas que ni siquiera nos imaginamos. Este Dios ha hecho posible nuestra salvación, algo tan fabuloso que es imposible comprenderlo en su totalidad. Nuestro Dios es experto en hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántas veces no hemos experimentado esta manera de actuar de Dios, cierto? Qué bendición es saber que un Dios tan absolutamente poderoso también ha tenido la voluntad de hacer algo por nosotros más allá de lo que pedimos o imaginamos. La operación de su poder se ha manifestado en hacernos nacer de nuevo o en crear un nuevo ser dentro de nosotros. ¡Qué poder sin igual! Y como si eso fuera poco, nos ha dado su Espíritu para capacitarnos para vivir vidas que le agraden. Nos asombramos al oír hablar del tremendo poder que se concentra en una bomba atómica. Una sola de ellas tiene poder para causar un tremendo daño, pero el poder de Dios, operado en nosotros por su Espíritu, es infinitamente superior, no para destruir, sino para edificar. Luego de hablar del dueño de la gloria, el apóstol Pablo nos va a hablar de la demostración de la gloria. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? El versículo 21 en su primera parte dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Dios recibe su gloria a través de la iglesia en Cristo Jesús. Cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a alguna iglesia local en particular o a una edificación que muchos erróneamente llaman iglesia, sino que nos referimos al conjunto de redimidos por la sangre de Cristo, en cualquier parte del mundo, sin distinción de raza, sexo, posición social, posición económica, edad, si han muerto o están vivos, y cualquier otra cosa más, inclusive sin distinción de filiación denominacional. Las denominaciones son de manufactura humana. Esa es la iglesia donde Dios es glorificado. ¿Qué papel juega Cristo en glorificar a Dios? La Biblia enseña que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual a su vez es su cuerpo. El Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, también glorifica a Dios. El dueño de la gloria es Dios. La demostración de la gloria es en la iglesia en Cristo Jesús. Por último, tenemos la adoración de la gloria. El versículo 21 en su última parte dice: por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una manera de decir por la eternidad. Para el ser humano es difícil captar el concepto de lo eterno, porque todo lo que nos rodea y todo lo que rodea al ser humano es temporal. Por esta razón, el apóstol Pablo nos da una explicación razonable de lo eterno. En esencia está diciendo que la gloria de Dios recibe por medio de la iglesia en Cristo durará por todas las edades que pueden existir y aún más allá, durante cualquier cosa que continúe existiendo, cuando el tiempo ya no sea más. Alguien ha dicho que el tiempo es como una gota de agua en el océano de la eternidad. Para finalizar su doxología, el apóstol Pablo expresa un sonoro amén. Amén significa así sea. Era la expresión para manifestar que se está de acuerdo con algo que alguien estaba diciendo en las sinagogas judías y que fue adoptado por el cristianismo para comunicar la idea de estoy de acuerdo con lo que alguien está diciendo en su oración o en su predicación. Hemos considerado entonces al dueño de la gloria,
la demostración de la gloria y la duración de la gloria. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres han tratado de dar gloria a Dios a través de sus escritos, a través de sus hechos. A mediados del siglo XIX, en el año 1844 para ser más exacto, se inventó el telégrafo como un innovador medio para la comunicación entre dos personas que estaban distantes la una de la otra. Este sistema fue perfeccionado por Morse y el mundo heredó un sistema innovador para superar distancias y transmitir por sus hilos pulsos eléctricos que sintetizaban el pulso del mundo. La humanidad entera dio un gran salto hacia adelante en su desarrollo. Tiempo más tarde se tendió el primer cable telegráfico entre Europa y América, y se planteó la cuestión ética de decidir cuál sería el texto del primer telegrama que uniese los dos mundos separados por el Atlántico. Luego de las deliberaciones surgió un pensamiento en el corazón de la mayoría de los que estaban involucrados en el proyecto. Cuando el mensaje telegráfico que se originó en Europa llegó a las playas del nuevo continente, la historia vivió un momento inolvidable. Eran las primeras palabras del maravilloso himno titulado Gloria in excelsis Deo, que significa Gloria a Dios en las alturas. ¡Qué maravilloso! Dios merece toda la honra y toda la gloria por habernos salvado a pesar de nuestra maldad. La Iglesia le rinde gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Si usted jamás ha recibido a Cristo como su Salvador, todavía no es parte de ese grupo de creyentes que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Siendo así, su vida no está rindiendo gloria a Dios. Para ser salvo y así ser parte del cuerpo de Cristo, es necesario que reconozca que es un pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano está libre de ser pecador. Además, es necesario reconocer que Dios ha establecido un severo castigo para el pecador. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá. El castigo para la persona que sale de este mundo sin el perdón de sus pecados es la muerte, en su más amplio significado. No solamente la muerte física, en esencia implica castigo eterno en un lugar de tormento en fuego llamado infierno. También es necesario reconocer que Dios ama al pecador y por ese amor Dios envió a su Hijo a morir en lugar del pecador, para que el pecador pueda ser perdonado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra para que usted pueda ser salvo ya ha sido hecha. Lo único que falta es que usted reciba a Cristo como su Salvador, y cuando lo haga será salvo. Será un hijo de Dios, formará parte de la Iglesia de Cristo, y su vida comenzará a dar gloria a Dios. No tarde más, hoy mismo reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que el Señor le bendiga. Amén.